La noche en que Guatemala se acostumbró al sonido de las botas, un hombre ya había decidido que el miedo podía administrarse como un presupuesto. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba control. Y lo más inquietante es que no empezó en un palacio. Empezó en el polvo, en el calor, en la disciplina de cuartel. Y en una cuenta regresiva silenciosa que nadie veía venir. Fernando Romeo. Lucas García nació el 4 de julio de 1924. En un país donde la política se escribía con decretos, pero también con rifles. Creció en una Guatemala marcada por jerarquías rígidas. La capital miraba hacia Europa, el campo miraba hacia la tierra, y el Estado miraba hacia el ejército. En ese paisaje, la idea de ascender no era un sueño romántico, era una estrategia de supervivencia. Para un joven con ambición y nervios de acero, el uniforme ofrecía algo que la vida civil rara vez garantizaba. Una escalera clara, peldaño por peldaño, y una promesa de poder que no dependía de votos. Desde temprano, Lucas García entendió una verdad incómoda. En Guatemala, el orden no era un concepto abstracto, era una fuerza física. La autoridad se imponía con presencia, con mando, con la capacidad de decidir rápido y sin titubeos. Esa mentalidad lo empujó hacia la formación militar, donde el tiempo se mide en toques de corneta y la obediencia se vuelve reflejo. Allí, el joven Fernando no solo aprendió tácticas, aprendió a leer a los hombres. ¿Quién duda? ¿Quién se quiebra? ¿Quién obedece por miedo y quién obedece por convicción? La década de 1940 sacudió el país. Guatemala vivió un giro político profundo con la Revolución de 1944, que abrió un periodo de reformas y expectativas. Para muchos, fue una ventana de esperanza. Para otros, una amenaza al viejo orden. En medio de ese choque, el ejército no era un espectador. Era un actor central, dividido, observado, presionado. Lucas García se formó en un ambiente donde cada cambio político podía convertirse en una purga, y cada ascenso podía depender de lealtades invisibles. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a acumular méritos sin exponerse demasiado, a construir una reputación de eficacia. Pero la historia no le dio una ruta tranquila. En 1954, el golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz cambió el tablero para siempre. La Guerra Fría dejó de ser una noticia lejana y se instaló en el corazón de Guatemala como una etiqueta mortal. Comunista podía significar enemigo, traidor, objetivo. El Estado se reconfiguró alrededor de la seguridad, y el ejército se convirtió en el eje de esa nueva lógica. Para un oficial en ascenso, aquello era una oportunidad y una trampa. O te alineabas con la nueva doctrina, o quedabas fuera. Lucas García eligió alinearse, y lo hizo con la frialdad de quien entiende que la política, en su país, era una extensión del cuartel. A medida que avanzaban los años, su carrera se fue consolidando. No era un caudillo carismático de plaza pública. Era un hombre de estructura, de cadena de mando, de decisiones tomadas en oficinas cerradas. Su perfil encajaba con una Guatemala que se endurecía. Insurgencias emergentes, tensiones sociales, desigualdad histórica y un Estado que respondía con fuerza. En ese contexto, el ejército no solo combatía, administraba territorios, vigilaba comunidades, definía quién era leal y quién era sospechoso. Lucas García fue creciendo dentro de esa maquinaria, aprendiendo a operarla y, sobre todo, a no ser devorado por ella. El conflicto armado interno, que se intensificaría con los años, ya estaba sembrando sus raíces. En las montañas y en las zonas rurales, la pobreza y la exclusión alimentaban la organización guerrillera. En la capital, el miedo a la subversión justificaba medidas cada vez más duras. Y en medio, oficiales como Lucas García se convertían en piezas clave. Hombres que podían traducir la doctrina en operaciones, y las operaciones en resultados. En Guatemala, resultados no siempre significaba paz. A veces significaba silencio. Su ascenso no fue solo cuestión de antigüedad. En un ejército donde la confianza se gana con lealtad y eficacia, Lucas García se fue posicionando como alguien capaz de ejecutar sin vacilar. Esa cualidad, que en tiempos normales podría pasar desapercibida, en tiempos de crisis se vuelve oro. Y Guatemala vivía una crisis permanente. Protestas, represión, atentados, rumores, listas negras y una sensación de que el país caminaba sobre una cuerda floja,
En los años 60 y 70, el Estado guatemalteco se fue militarizando aún más, la política civil se debilitaba, y el poder real se concentraba en círculos donde el uniforme pesaba más que cualquier discurso. Lucas García, ya con experiencia y conexiones, se movía en ese mundo con naturalidad. No necesitaba gritar para ser escuchado. Bastaba con que su nombre circulara en los pasillos correctos. Su figura se fue asociando a la idea de mano firme, una expresión que en Guatemala podía significar estabilidad para unos y terror para otros. Pero el poder no se hereda sin costo. En el ejército, cada ascenso crea enemigos. Cada promoción deja a alguien atrás. Cada decisión genera resentimientos. Lucas García no solo tenía que demostrar capacidad, tenía que sobrevivir a la competencia interna, a las intrigas, a los cambios de gobierno, a las purgas silenciosas. Su conflicto principal, antes de ser con la guerrilla o con la oposición, fue con el propio sistema que lo alimentaba. Un aparato que premiaba la dureza, pero castigaba el error, que exigía lealtad, pero sospechaba de todos. Y entonces apareció el primer gran reloj en su vida: el tiempo político. En Guatemala, los ciclos de poder podían cerrarse de golpe. Un aliado podía caer en desgracia en una semana. Un rumor podía destruir una carrera en una noche. Lucas García entendió que no bastaba con ser buen militar. Había que ser oportuno. Había que estar en el lugar correcto cuando el país buscara un salvador de uniforme. Mientras tanto, el país se tensaba. La insurgencia ganaba presencia en ciertas regiones, y la respuesta estatal se volvía más agresiva. La violencia política se normalizaba. La gente aprendía a bajar la voz en los cafés, a mirar 2 veces antes de hablar, a no preguntar demasiado. En ese clima, el ejército se presentaba como el último muro contra el caos. Y Lucas García, con su perfil de oficial disciplinado, se volvía cada vez más visible para quienes querían un gobierno que no dudara. Su entrada a la política no fue un salto repentino, sino una transición calculada. En Guatemala, muchos militares no dejaban el ejército para hacer política. Llevaban el ejército consigo. La frontera entre institución y gobierno era porosa, casi inexistente. Lucas García fue acercándose a los espacios donde se decidía el rumbo del país, entendiendo que el poder real no estaba solo en los rangos, sino en la capacidad de influir en nombramientos, estrategias y alianzas. A finales de los 70, el ambiente era explosivo, la presión social crecía, la economía enfrentaba tensiones, y el conflicto armado se intensificaba. La política guatemalteca parecía una habitación llena de gas. Bastaba una chispa. En ese escenario, la figura de Lucas García se proyectó como la de un hombre que podía contener el incendio. Pero contener, en su lógica, no significaba negociar. Significaba imponer. La campaña que lo llevaría a la presidencia se movió en un terreno donde la democracia era frágil y el poder militar era determinante. Lucas García no era un outsider, era producto del sistema. Y el sistema, en ese momento, buscaba continuidad, control y una respuesta contundente a la insurgencia. Su candidatura se convirtió en una apuesta por la fuerza como método de gobierno. El contraste era brutal. Mientras en algunos sectores se hablaba de reformas, de participación, de derechos, en otros se hablaba de limpiar, de restablecer, de pacificar, a cualquier precio. Lucas García se ubicó del lado de quienes creían que el país no podía permitirse dudas, y esa postura, lejos de ser solo ideológica, era también personal. Su vida entera había sido una preparación para mandar, no para ceder. En los meses previos a su llegada al poder, el reloj volvió a sonar, más fuerte. No era solo el tiempo político, era el tiempo de la historia. Guatemala se acercaba a un punto de no retorno. La violencia ya no era un episodio, era un lenguaje, y Lucas García, con su trayectoria militar y su visión de orden, estaba a punto de convertirse en el hombre que tendría que decidir cómo se escribiría el siguiente capítulo. ¿Con acuerdos o con sangre? Porque en Guatemala, cuando un militar llega a la presidencia, no llega solo. Llega con una institución detrás, con enemigos delante, con expectativas de hierro y con una pregunta que no perdona. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener el control? Y Fernando Romeo Lucas García estaba a punto de responderla, con el país entero como escenario y con un plazo invisible que empezaba a cerrarse sobre él. El día que Fernando Romeo Lucas García se sentó en la silla presidencial,
Guatemala no escuchó un discurso. Escuchó un portazo. Afuera, la gente todavía hablaba de elecciones. Adentro, el poder ya hablaba otro idioma. El de los partes militares, las listas, los mapas con chinchetas rojas. Y lo más inquietante es que, mientras el país miraba hacia la guerrilla, el verdadero reloj corría dentro del propio Estado. Lucas tenía 4 años para pacificar un país que llevaba décadas desangrándose. Y cada mes que pasaba, el enemigo dejaba de ser solo la insurgencia. Era el tiempo, era la economía, era la presión internacional y era, sobre todo, la guerra interna entre quienes querían mandar desde las sombras. El 1 de julio de 1978 asumió la presidencia. Llegó con el respaldo del aparato militar y con una promesa implícita. Orden. Pero el orden, en Guatemala, era una palabra con filo. En las calles, el miedo ya era cotidiano. En las montañas, la insurgencia crecía. En las oficinas, la burocracia aprendía a obedecer sin preguntar. Lucas García no aterrizó en un país estable. Aterrizó en un campo minado donde cada decisión podía encender una región entera. Su gobierno empezó con una paradoja. Necesitaba mostrarse como autoridad civil, pero su fuerza real venía del uniformes. Y esa tensión se convirtió en su primer conflicto. No solo debía enfrentar a la guerrilla, debía mantener cohesionada a la institución que lo había llevado al poder. En un ejército donde los ascensos, las lealtades y las rivalidades podían decidirse en un pasillo, el presidente era también un árbitro de ambiciones. Si se veía débil, lo devoraban. Si se veía demasiado duro, el país se incendiaba más rápido. La violencia política se intensificó como si alguien hubiera girado una perilla. En la capital, los secuestros, atentados y asesinatos se volvieron parte del paisaje. En el interior, el conflicto armado se expandía con una lógica brutal. Control territorial. La guerrilla buscaba presencia. El Estado buscaba cortar esa presencia de raíz, y en medio quedaban comunidades enteras, atrapadas entre dos fuegos, con la sospecha como sentencia. Lucas García apostó por una estrategia de seguridad que no se vendía como guerra, sino como restablecimiento del orden, pero el orden no se restablece con palabras cuando el país está fracturado. Se impone. Y la imposición, en esos años, significó operativos, patrullajes, inteligencia, detenciones y una represión que fue escalando hasta niveles que marcarían para siempre la memoria guatemalteca. El primer gran golpe simbólico de su mandato llegó con un hecho que todavía hoy se siente como una escena de película oscura. El 31 de enero de 1980, la Embajada de España en Ciudad de Guatemala ardió. Campesinos e indígenas, junto con estudiantes y activistas, habían ocupado la sede para denunciar abusos en el campo, especialmente en el Quiché. La respuesta estatal terminó en tragedia. El edificio se incendió y murieron decenas de personas, incluidos diplomáticos y el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff. Las imágenes y los relatos se propagaron como pólvora. España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala, y el gobierno de Lucas quedó marcado ante el mundo por una pregunta que no se apagó con el fuego. ¿Cómo se llega a un punto en que una embajada se convierte en una hoguera? Ese episodio no fue un accidente aislado en un país tranquilo, fue una señal de que el conflicto ya no tenía límites claros. Lucas García, presionado por la insurgencia y por sectores que exigían mano dura, se movió hacia una lógica de guerra total. La guerrilla, con organizaciones como el Ejército Guerrillero de los Pobres, ganaba influencia en áreas rurales, especialmente en el altiplano. El Estado respondió con campañas contra insurgentes que buscaban cortar el apoyo social real o supuesto, y en esa búsqueda, la línea entre combatiente y civil se volvió peligrosamente borrosa. Mientras tanto, el país también se descomponía por dentro en otro frente. La economía. A finales de los 70 y principios de los 80, el contexto internacional golpeó fuerte. La crisis del petróleo, la inflación, la presión sobre las finanzas públicas. Todo eso se traducía en tensión social. Y la tensión social, en un país armado, se convierte en combustible. Lucas necesitaba recursos para sostener al Estado y a la maquinaria de seguridad. Pero cada medida económica impopular era una chispa más. En ese clima, la oposición no era solo política, era existencial. Sindicatos, estudiantes, organizaciones campesinas, sectores de la iglesia, periodistas.
Muchos denunciaban abusos y pedían cambios. El gobierno, en cambio, veía en gran parte de esa movilización una extensión de la subversión, y cuando un Estado decide que la protesta es enemiga, el espacio para respirar se reduce hasta asfixiar. Pero el giro más inesperado no vino de la guerrilla ni de la calle, vino del propio corazón del poder. La competencia interna. Lucas García no gobernaba solo. Gobernaba rodeado de mandos, asesores, redes de influencia y grupos que querían orientar la guerra, los contratos, los nombramientos. En un régimen militarizado, el presidente es fuerte mientras su coalición lo sea. Y esa coalición, con el tiempo, empezó a mostrar grietas. Cada operativo fallido, cada escándalo internacional, cada región que se perdía o se recuperaba, con costos humanos enormes, alimentaba discusiones dentro del aparato. Había quienes querían más dureza, más control, más rapidez. Otros temían el aislamiento internacional y el desgaste. Lucas, atrapado entre halcones y pragmáticos, tenía que demostrar resultados. Y aquí aparece su límite de tiempo. 4 años. No podía prometer una paz futura. Debía exhibir control inmediato. En Guatemala, un presidente militar sin resultados se convierte en un presidente reemplazable. La presión internacional crecía. Organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros, prensa internacional. El foco sobre Guatemala se intensificó. El país empezaba a ser visto como un escenario de horror latinoamericano. Una guerra interna donde la población civil pagaba el precio más alto. Lucas García, que había llegado como administrador del orden, se encontraba administrando una reputación tóxica, y cuanto más se cerraba el cerco diplomático, más se cerraba también su margen de maniobra. En el terreno, la guerra se volvía más compleja. La insurgencia no era un ejército convencional. Era móvil. Se mezclaba con el territorio, buscaba apoyo o refugio. El Estado, con su estructura, respondía con despliegues masivos, inteligencia y control comunitario. La lógica era simple y aterradora. Si no puedes distinguir al enemigo, controlas a todos. Y esa lógica, aplicada en regiones indígenas, multiplicó el sufrimiento y el resentimiento. En la capital, el miedo se volvió rutina. La gente aprendió a no mirar demasiado, a no preguntar, a no quedarse en la calle cuando caía la noche. Los rumores eran una segunda moneda. Se llevaron a tal. Apareció tal. Dicen que en tal lugar. Y el Estado, en vez de calmar, parecía endurecer. Lucas García se convirtió en el rostro de esa dureza, aunque el sistema que operaba era más grande que él. Esa es otra ironía. El presidente parecía omnipotente, pero estaba atado a una maquinaria que exigía sangre como prueba de eficacia. A medida que se acercaba 1981, el gobierno enfrentaba un dilema imposible. Si aflojaba, la insurgencia ganaba espacio y los sectores duros lo acusaban de traición. Si apretaba, el país se hundía más en la condena internacional y en el odio interno. Lucas eligió apretar, y esa elección aceleró el desgaste. En 1981 y principios de 1982, el clima político se volvió irrespirable. Las elecciones se acercaban, pero nadie creía en una transición limpia. La desconfianza era total. Dentro del ejército, la idea de que el país necesitaba otra conducción empezó a circular con más fuerza, y Lucas, que había llegado como producto del sistema, empezó a sentir el filo del mismo sistema. El poder militar no perdona la debilidad percibida. El 23 de marzo de 1982, el golpe de Estado estalló como un trueno seco. Un grupo de oficiales derrocó a Lucas García y colocó al general Efraín Ríos Montt como figura central de una junta. La escena fue brutal en su simbolismo. El hombre que había administrado el miedo fue expulsado por la misma lógica que había alimentado. No fue la guerrilla quien lo sacó del poder. Fue su propio mundo, su propia institución, su propia guerra interna por el control. Y ahí está el giro que pocos ven venir cuando escuchan su historia. Lucas García no cayó por falta de dureza, sino por el desgaste de una dureza que ya no alcanzaba para sostener el edificio. El Estado se había convertido en una máquina que exigía más y más, y aún así no lograba cerrar la guerra. El reloj de 4 años se cumplió, pero no como él lo imaginó. No entregó un país pacificado, entregó un país más roto, más temeroso, más aislado, y un poder militar aún más radicalizado. Tras el golpe, su destino cambió de golpe también.
Del centro del tablero a la periferia del exilio, el hombre que había mandado sobre ministerios, cuarteles y estrategias, de pronto era un expresidente depuesto, con enemigos nuevos y viejos, y con una sombra que lo seguiría fuera de Guatemala. La responsabilidad por los años más oscuros de su gobierno, porque el poder, en Guatemala, no termina cuando se apaga la banda presidencial. A veces, ahí es cuando empieza la persecución más larga. La de la memoria, la de la justicia, la de los nombres que no se olvidan. Y mientras Lucas García salía del país, Guatemala no entraba en calma. Al contrario, el golpe no cerró la herida, la abrió más. El nuevo mando prometía corregir el rumbo, pero el rumbo ya estaba marcado por una lógica de guerra sin retorno. Lucas había sido derrocado, sí, pero el sistema que lo creó seguía vivo, más hambriento, más desesperado, y con menos tiempo para fingir que todo era política y no una guerra total. Dicen que un presidente gobierna con decretos. Fernando Romeo. Lucas García gobernó con un cronómetro en la nuca y con un país que ardía por dentro. Porque lo que casi nadie entiende es esto. El día que lo derrocaron, no se apagó la violencia. Se reorganizó y entonces empezó la parte más peligrosa de su historia. La de un hombre que ya no tenía el Estado para protegerlo, pero sí tenía encima el peso de un Estado entero acusándolo en silencio. En el exilio, Lucas dejó de ser el general presidente y pasó a ser un nombre que se pronunciaba en voz baja. Se movió fuera de Guatemala mientras en su país la guerra se intensificaba con una ferocidad que haría que muchos miraran hacia atrás y dijeran, con Lucas era duro, pero después fue peor. Ese contraste, cruel y real, lo convirtió en una figura incómoda. Para unos, símbolo de represión. Para otros, un eslabón dentro de 1900 y una cadena que siguió apretando incluso sin él. Y en medio de esa disputa, su vida se volvió una carrera contra dos enemigos invisibles: el tiempo y la justicia. Pero antes de que el golpe lo expulsara, su gobierno ya había entrado en una fase donde cada decisión era un disparo que podía rebotar. La contrainsurgencia se volvió el eje absoluto. En los despachos se hablaba de zonas rojas, recuperación, control. En el terreno, eso significaba operativos masivos, patrullajes, inteligencia militar y una presión constante sobre comunidades rurales, especialmente indígenas, donde el Estado sospechaba que la guerrilla encontraba refugio o apoyo. La lógica era brutalmente simple. Si el enemigo se mezcla con la población, entonces la población se convierte en el campo de batalla. Y cuando un Estado adopta esa lógica, la guerra deja de tener fronteras morales. La capital también era un frente. Ciudad de Guatemala vivía con el pulso acelerado. Atentados, secuestros, asesinatos selectivos. Había días en que la noticia no era qué pasó, sino a quién le tocó. La gente aprendió a leer señales. Un carro sin placas, una llamada a deshora, un nombre que desaparecía de la conversación, y mientras tanto, el gobierno intentaba proyectar normalidad. Actos oficiales, discursos, promesas de estabilidad. Era como ver a alguien pintar una pared mientras la casa se quema por dentro. El incendio de la Embajada de España, en enero de 1980, no fue solo una tragedia. Fue un punto de no retorno. El mundo miró a Guatemala con una mezcla de horror y desconcierto. España rompió relaciones diplomáticas. La imagen del país quedó asociada a una escena imposible. Una sede diplomática convertida en una hoguera, con decenas de muertos. Para Lucas García, aquello fue una herida política que no cerró, y para su gobierno, fue una señal de que la guerra ya no podía esconderse detrás de palabras como orden o seguridad. La guerra estaba en el centro de la ciudad, en la prensa internacional, en la conciencia de quienes antes preferían no mirar. A partir de ahí, el conflicto se volvió también una batalla por la narrativa. El Estado insistía en que enfrentaba a subversivos. La oposición denunciaba represión y desapariciones. Organizaciones de derechos humanos empezaban a documentar lo que antes era rumor. Y en ese choque, Lucas quedó atrapado en una paradoja. Cuanto más intentaba demostrar control, más crecía la percepción de que el país se le iba de las manos, porque el control basado en el miedo tiene un límite. Llega un punto en que el miedo ya no paraliza, sino que envenena todo, incluso a quienes lo administran. La economía, además, no daba tregua. La crisis internacional, el encarecimiento del petróleo, la inflación y la presión sobre las finanzas públicas
golpeaban a un país, con desigualdades históricas. Mantener una maquinaria de seguridad enorme cuesta dinero, y el dinero, cuando escasea, convierte a los aliados en rivales. En un régimen sostenido por redes de poder, contratos, ascensos y lealtades, la escasez es dinamita, y Lucas gobernaba con esa dinamita bajo la mesa. Dentro del ejército, las tensiones crecían. No era un bloque monolítico. Había ambiciones, rivalidades, visiones distintas sobre cómo ganar la guerra y cómo sostener el régimen. Algunos querían más dureza, más rapidez, más resultados visibles. Otros temían el aislamiento internacional y el desgaste interno. Lucas, que había llegado con el respaldo militar, tenía que seguir siendo el árbitro de ese mundo. Pero cada mes que pasaba, su autoridad se erosionaba. En un sistema así, el presidente no cae cuando pierde una elección. Cae cuando deja de ser útil. Y entonces llegó el golpe del 23 de marzo de 1982. No fue una escena romántica de salvación nacional. Fue un corte seco. Oficiales jóvenes y mandos descontentos lo sacaron del poder y colocaron a Efraín Ríos Montt como figura central de una junta. El mensaje era brutal. El mismo aparato que lo había elevado lo podía borrar. Lucas no fue derrotado por la guerrilla. Fue derrotado por la lógica interna del poder militar, esa que no tolera la sensación de estancamiento. La guerra seguía, la presión internacional aumentaba, la economía se tensaba, y el reloj de 4 años se había agotado sin entregar. La promesa implícita, pacificación, en el exilio, su vida se volvió más pequeña, pero su sombra más grande. Ya no firmaba decretos. Ahora leían su nombre en informes, denuncias, testimonios. La historia, que durante su mandato parecía escrita por partes militares, empezó a escribirse también con relatos de sobrevivientes, con listas de desaparecidos, con investigaciones que intentaban poner orden en el caos. Y ahí apareció otro giro. El hombre que había gobernado con la idea de controlar el relato se encontró con que el relato ya no le pertenecía. Su figura quedó asociada a uno de los periodos más duros del conflicto armado interno guatemalteco. Las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos durante su gobierno se acumularon con los años. Y aunque la justicia avanzó de forma irregular y lenta, el peso político y moral no desapareció. En Guatemala, la memoria no es un museo, es una pelea diaria. Y Lucas, desde fuera, se convirtió en un símbolo que cada bando usaba a su manera. Para unos era el rostro del terror estatal, para otros era parte de una época en la que el Estado se defendía de una insurgencia. Esa disputa no lo absolvió ni lo condenó por sí sola, pero lo mantuvo atrapado en una cárcel extraña, la de ser un nombre que no puede descansar. Mientras tanto, el país que dejó atrás siguió hundiéndose en una espiral de violencia. El golpe no trajo paz. Trajo una reorganización del poder y una intensificación de estrategias contra insurgentes. Y eso, con el tiempo, produjo una ironía amarga. Algunos terminaron recordando a Lucas como el antes de lo peor, como si la historia fuera una escalera descendente donde cada peldaño justificara el anterior. Pero esa comparación no borra lo esencial. Durante su mandato, el Estado se endureció hasta niveles que marcaron generaciones, y la fractura social se profundizó. En el exilio, Lucas también enfrentó el desgaste humano. El general que había vivido entre cuarteles y decisiones de vida o muerte pasó a una existencia donde el peligro era distinto. No era una emboscada en la montaña, sino una citación, una investigación, una noticia que cruzaba fronteras. La amenaza ya no venía con uniforme, venía con papeles. Y para alguien formado en la lógica del mando, esa es una forma de impotencia difícil de soportar. No puedes ordenar que el pasado se calle. Su vida posterior se mantuvo lejos del protagonismo público que tuvo en Guatemala. No hubo un regreso triunfal. No hubo una reconciliación nacional alrededor de su figura. Hubo, más bien, un silencio pesado, interrumpido por el eco de los años de su presidencia. Y ese silencio es revelador. En países atravesados por guerras internas, los líderes caídos rara vez encuentran un lugar claro en la memoria colectiva. Quedan suspendidos entre el miedo y la rabia, entre la nostalgia de algunos y el duelo de muchos. Lo más inquietante es que, incluso fuera del poder, Lucas siguió siendo parte del conflicto, no como comandante, sino como referencia. Cada vez que se hablaba de la militarización del Estado, su nombre aparecía.
Cada vez que se discutía la responsabilidad de los altos mandos, su presidencia era un capítulo inevitable. Cada vez que se intentaba explicar por qué Guatemala llegó a ciertos extremos, su gobierno era una pieza central del rompecabezas, y así, el exilio no lo liberó. Lo convirtió en un personaje fijo en la discusión sobre culpa, responsabilidad y memoria. Con los años, su figura quedó atrapada en una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Cuánto de lo que ocurrió fue decisión personal? ¿Y cuánto fue la maquinaria? Porque Lucas no inventó el conflicto armado interno, pero gobernó en uno de sus momentos más sangrientos. No creó las desigualdades históricas del país, pero administró un Estado que respondió a la insurgencia con una violencia que golpeó a civiles. No fue el único actor, pero fue el rostro del poder en un periodo donde el poder se ejerció con una dureza que aún duele. Y ahí está el último gancho, el más oscuro. Lucas García perdió la presidencia en un solo día, pero no pudo perder su época. Su mandato se convirtió en una marca que lo siguió hasta el final, como si el tiempo, ese enemigo que lo apuró durante 4 años, hubiera decidido cobrarle con intereses, porque hay hombres que temen morir, y hay hombres que temen algo peor, que su nombre sobreviva como sinónimo de una herida que el país todavía no logra cerrar. Imagina esto. Un hombre puede perder el poder en una madrugada, y aún así pasar el resto de su vida huyendo de una sola cosa que no se puede derrocar con tanques, un expediente. Fernando Romeo Lucas García salió de la casa presidencial sin aplausos, sin banda, sin la protección del cargo, pero lo que vino después fue más lento, más silencioso, y para él, más aterrador. El tiempo empezó a contarle en contra, y cada año que pasaba convertía su nombre en una prueba, porque el exilio no es solo cambiar de país, es cambiar de tamaño. El general que había vivido rodeado de escoltas, mapas y partes de guerra, se convirtió en un hombre que debía medir cada aparición, cada palabra, cada fotografía. Ya no mandaba sobre un Estado. Ahora el Estado y el mundo lo miraban como a un símbolo, y los símbolos no tienen derecho a una vida privada. Se los usa, se los acusa, se los defiende, se los odia. A Lucas García lo persiguió esa condición como una sombra pegada a los talones. Tras el golpe del 23 de marzo de 1982, su salida fue rápida, casi quirúrgica. El nuevo poder militar necesitaba cortar el hilo con el pasado inmediato, y él era el nudo. En Guatemala, su nombre quedó flotando en el aire como una advertencia. Así termina un presidente cuando el ejército decide que ya no sirve. Pero fuera del país, la historia se reordenaba con otra lógica. En el exterior, Lucas ya no era el que cayó. Era el que estuvo cuando la violencia estatal se volvió noticia internacional, cuando la palabra desaparición dejó de ser rumor y empezó a ser denuncia, cuando el incendio de la Embajada de España se convirtió en una imagen imposible de borrar, y entonces llegó el primer giro cruel del exilio. Lejos de apagar el foco, la distancia lo intensificó, porque mientras él se escondía de los reflectores, el conflicto armado interno siguió escalando, y la memoria empezó a organizarse. Organizaciones de derechos humanos, periodistas, sobrevivientes, investigadores. Todos comenzaron a hacer lo que en los años del miedo era casi suicida: poner nombres, fechas, lugares. La guerra, que antes se contaba con comunicados y silencios, empezó a contarse con testimonios. Lucas García, formado en la disciplina del mando, se enfrentó a un enemigo que no entendía del todo: la persistencia civil. Un soldado puede ganar una colina, pero ¿cómo se gana contra una madre que no deja de buscar? ¿Cómo se derrota a un archivo que crece? ¿Cómo se ordena que el pasado no vuelva? Su vida fuera de Guatemala se mantuvo, en gran medida, lejos de cámaras y micrófonos. No hubo una gran campaña para limpiar su imagen, ni un retorno calculado para recuperar protagonismo. Hubo, más bien, una retirada, y esa retirada tenía un reloj interno. La posibilidad de que, con los años, la justicia, lenta, irregular, a veces cobarde, encontrara el modo de alcanzarlo. En su caso, el tiempo no era descanso, era amenaza, porque el mundo también cambió. En los 80, muchos gobiernos todavía miraban Centroamérica con el lente de la Guerra Fría. Anticomunismo, seguridad, estabilidad. Pero con el paso de los años, ese lenguaje empezó a perder fuerza frente a otro. Derechos humanos, responsabilidad,
crímenes. Y cuando el vocabulario cambia, cambian las puertas que se abren y las que se cierran. Lo que antes se justificaba como guerra, empezó a investigarse como violación. Lo que antes se escondía como operación, empezó a describirse como masacre. Y en ese cambio de idioma moral, Lucas García quedó cada vez más expuesto. En Guatemala, mientras tanto, el país avanzaba hacia un final formal del conflicto. Los acuerdos de paz de 1996 no fueron una varita mágica, pero sí un parteaguas. El Estado ya no podía hablar del pasado como si fuera un asunto militar interno. La paz trajo algo que para muchos responsables era más peligroso que la guerra: la posibilidad de preguntar en voz alta. Y con esa posibilidad, la figura de Lucas regresó al centro del debate, aunque él siguiera lejos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada tras los acuerdos, recogió patrones, responsabilidades, estructuras. No era un tribunal, pero era un espejo. Y los espejos, cuando reflejan demasiado, se vuelven insoportables. En ese nuevo clima, el nombre de Lucas García aparecía una y otra vez asociado a uno de los periodos más duros del conflicto, no como un detalle, sino como un capítulo inevitable. Aquí aparece el segundo giro: el exilio, que se supone que protege, también aísla. Porque al estar fuera, Lucas no podía controlar el relato ni influir en la política interna como lo habría hecho un caudillo tradicional. Su ausencia lo volvió más rígido, más fácil de encasillar. Para sus críticos, era el rostro de la represión. Para sus defensores, un militar que enfrentó a la subversión. Pero en ambos casos, era un personaje congelado. Y un personaje congelado no puede explicar matices, ni pedir perdón, ni negociar su lugar en la memoria. Solo puede ser usado. Y entonces, el enemigo invisible se volvió concreto. La justicia empezó a acercarse con papeles. En 1999, la Audiencia Nacional de España, bajo el impulso del juez Baltasar Garzón, abrió investigaciones sobre crímenes cometidos en Guatemala, incluyendo el caso de la Embajada de España. Aquello fue un golpe simbólico. El pasado guatemalteco ya no estaba encerrado en Guatemala, cruzaba fronteras. Se convertía en un asunto internacional. Para Lucas García, eso significaba que el mundo podía convertirse en una red. La idea de una orden de captura, de una solicitud de extradición, de un proceso fuera del país, era el tipo de amenaza que un general no puede neutralizar con disciplina. No hay cadena de mando contra un tribunal extranjero, no hay patrulla que detenga una firma. Y sin embargo, el proceso no avanzaba como una línea recta. Había obstáculos legales, resistencias políticas, límites prácticos. La justicia internacional es poderosa, pero también lenta, y esa lentitud es una forma de tortura. No te golpea de una vez. Te mantiene esperando. Lucas García envejecía con esa espera. Su vida se fue llenando de un silencio distinto al de los cuarteles. El silencio de quien sabe que cualquier noticia puede ser la próxima. En ese punto, el tiempo dejó de ser calendario y se volvió cuenta regresiva, no porque él supiera el día exacto de su final, sino porque entendía que cada año añadía peso a su nombre, y el peso, tarde o temprano, cae. El tercer giro es el más incómodo. Mientras la justicia buscaba responsables, Guatemala también se debatía entre memoria y negación. Había quienes querían cerrar el capítulo sin leerlo. Había quienes exigían verdad con nombres y apellidos. Y en esa pelea, Lucas García se convirtió en una especie de frontera moral. Mencionarlo era encender una discusión. Era obligar a elegir palabras. Guerra o terror. Excesos o política. Defensa o crimen. Su figura no permitía neutralidad. Y aún así, él no volvió para enfrentar esa discusión. No hubo un juicio público que lo sentara frente a las víctimas. No hubo una escena final de tribunal, cámaras y sentencia. Su historia posterior no tuvo el cierre dramático que muchos esperaban. Tuvo algo más frustrante. La continuidad del conflicto en la memoria, sin resolución completa en los tribunales. En los últimos años, su salud se deterioró. El cuerpo, que en su juventud había sido herramienta de disciplina militar, se volvió un recordatorio de fragilidad. Y aquí aparece la última presión de tiempo, la más humana. No se trataba solo de si la justicia lo alcanzaría, sino de si él llegaría vivo a verla. Esa es una carrera extraña. Correr para escapar. Y al mismo tiempo correr contra tu propio final. Fernando Romeo Lucas García murió el 27 de mayo de 2006. Lejos del poder que alguna vez concentró,
Su muerte no cerró el debate, lo endureció, porque cuando un personaje así muere sin un juicio definitivo, el país se queda con una herida abierta y dos relatos que chocan sin reconciliarse. Para algunos, su muerte fue la salida biológica de un responsable que no pagó ante un tribunal. Para otros, fue el final de un militar que cargó con una guerra que, dicen, no empezó con él. Pero la historia no se decide por lo que dicen, se decide por lo que queda. Y lo que quedó fue una sombra larga. Su presidencia se convirtió en un punto de referencia para entender cómo el Estado guatemalteco se militarizó hasta extremos brutales, cómo la contrainsurgencia se volvió una lógica total, cómo el miedo se instaló como método. Su nombre aparece en investigaciones, en discusiones, en archivos, en testimonios. No como un fantasma romántico, sino como una pieza central de un rompecabezas doloroso. El legado de Lucas García no es una estatua ni una avenida. Es una pregunta que sigue ardiendo. ¿Qué hace un país con los nombres que le duelen? Porque hay líderes que dejan obras, y hay líderes que dejan cicatrices. En Guatemala, esas cicatrices no están solo en los libros. Están en comunidades enteras, en familias que todavía pronuncian apellidos, como si fueran oraciones, en la desconfianza hacia el uniforme, en el miedo heredado. Y aquí está el último contraste, el que obliga a escuchar hasta el final. Lucas García gobernó creyendo que el control era cuestión de fuerza y tiempo, pero al final, lo que lo sobrevivió no fue su fuerza, fue el tiempo que convirtió decisiones en memoria, el tiempo que transformó órdenes en testimonios, el tiempo que, sin necesidad de un golpe de Estado, le quitó lo único que un hombre de poder cree que puede conservar: el derecho a definir su propia historia.